a hablar en esta mañana de cierta situación en la cual Job se encontró, y entonces comenzó a hacer algunas interrogantes, algunas preguntas. Yo sé que han escuchado muchísimo acerca de Job. Todos quizás los que estamos aquí conocemos muy bien la historia de este hombre. De hecho, Job es el ejemplo bíblico que nosotros encontramos clásico de lo que es padecer, y en medio de ese padecer, este hombre se mantuvo fiel. Por eso es un ejemplo clásico de alguien que soporta con paciencia. Yo sé que a muchos no nos gusta ser pacientes, nos gustan las cosas que sean rápidas, pero cuando estamos en momentos de tribulación y problemas, mucho menos queremos ser pacientes, queremos que el problema se resuelva lo más rápido posible. Pero Job soportó la prueba con paciencia, el sufrimiento lo soportó con paciencia, y eso hizo entonces que fuera un hombre referente para nosotros, la humanidad. Es un referente para usted y para mí la historia de este hombre, porque Dios lo bendijo grandemente por su perseverancia, por su fe en Dios a pesar de los problemas. De hecho, el libro o la carta más antigua del Nuevo Testamento, que es Santiago, Santiago, que es Jacobo, el medio hermano de Jesús, el hermano mayor de Jesús. Jacobo se convirtió en un líder base de Jerusalén, de la iglesia primitiva. Un hombre clave, junto con Pedro y Juan, que eran los apóstoles del Señor Jesús. Y el hermano de Jesús, al convertirse en un hombre clave en el ministerio de la iglesia primitiva, él escribe Santiago, ¿verdad? Porque ese libro, Santiago el justo. Y él escribe el libro de Santiago, y usted mira Santiago, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 10 y 11, este hombre hace referencia de Job. Santiago entonces dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mira el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy, dígalo conmigo, misericordioso y compasivo. Santiago, entonces, en el Nuevo Testamento, que es la carta más antigua porque se escribió en el 44 al 49 después de Cristo, este libro habla de Job, que Job es el primer libro cronológicamente de la Biblia, el más antiguo escrito. Entonces usted puede ver esta referencia bíblica, y Santiago entonces nos remite a nosotros a ir a ver la vida de Job, este hombre entonces que nos enseña a nosotros que Dios es misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque Job entendió la gran realidad que muchos no quieren entender, que Dios tiene el control en todo lo referente a la vida del hombre. Dios tiene el control en todos los aspectos de nuestra vida, y Job lo entendió. Claro, cuando usted ve a Job y mira los primeros versículos del libro de Job, usted se da cuenta que la descripción de este hombre es que era justo, pues. El hombre era perfecto, dice, recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre modelo, un ejemplo a seguir, justo, honrado, fiel. Ese era Job. Pero usted sabe que la historia nos dice a nosotros, bíblica, lo que sucedió en la vida de Job. Y es que él era una persona que tenía muchas posesiones. Pero un día a este hombre le llega la calamidad, los problemas a mano poder. ¿Por qué? Porque miramos nosotros que la Biblia nos dice que tiene un grupo de trabajadores por un lado, ¿verdad? Porque él tenía muchas posesiones. Ganado por un lado, bueyes, asnos, con un grupo de trabajadores por aquí.
Tenía a otro grupo de trabajadores por este otro lado que le cuidaban los camellos, ¿verdad? Y acá. Pero también miramos que este hombre tiene familia. 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Una familia numerosa. 10 hijos. Si algunos con 1 o 2 ya estamos corre y corre, ¿verdad? No nos queremos imaginar con 10 en la casa. ¿Alguien se imagina con 10 en la casa? No. Job tiene 10 hijos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que entonces, cuando la tragedia le golpea a él y a su familia, el grupo que está por aquí cuidando los bueyes y los asnos, la palabra dice que llegan los ladrones y le roban el ganado y asesinan a sus criados, a sus trabajadores. Luego, vemos nosotros que la Biblia nos dice que otro grupo de trabajadores que está cuidando ovejas, se desata una tormenta y dice que fuego cae del cielo, o sea que en un rayo. Cae un rayo y mata a las ovejas y mata a los trabajadores. Fuego descendió del cielo y lo consumió todo. Y luego tenemos a los que están acá cuidando a los camellos, otro grupo de trabajadores. Y vienen los ladrones, asesinan a los trabajadores y se roban los camellos. O sea, todas sus posesiones están perdiendo. Y hasta ahí pues puede decir, bueno, eso se recupera, lo material, ¿verdad? Pues está bien, lástima por los trabajadores, pero es una tragedia. Pero cuando le llega el turno a sus hijos, que están en la casa del mayor, de su hijo mayor, el primogénito, están comiendo, están celebrando, están bebiendo. ¿Y qué pasó? Dice que un viento fuerte, o sea, un tornado, porque es un viento fuerte, un tornado vino, arrasó la casa y la casa le cayó encima y los mató a los 10. La tragedia le llega a su vida, a su familia. Cuando sucede eso, entonces él comienza a hacerse algunas preguntas, a preguntarse. Job entonces comienza a formular preguntas. Por eso las preguntas de Job. Hizo muchas, pero vamos a ver 3, ¿les parece? Porque son muchos. Si usted lee todo el libro, se va a dar cuenta que él comienza a preguntar, a interrogar. Y él pregunta en el versículo 4, en el versículo 10 y el versículo 14. En el 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Él mismo responde, nadie, dice el verso. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Estas preguntas que Job hace en este libro, en este capítulo 14, usted se va a dar cuenta que en ese momento él no tiene la respuesta. Él se está preguntando, en primer lugar, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Él, por lo que está pasando en su vida, él se siente sucio, él se siente contaminado, él siente como que ha hecho algo malo y que por eso entonces están viniendo las calamidades, están viniendo los problemas. Porque cuando le sucede esto, entonces es como decir, pero ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Será que cometí pecado? ¿Será que me porté mal con Dios y por eso Dios me está castigando? Él se centra en su tragedia, él está viendo su problema, todo lo que está pasando en su vida. Porque si a nosotros nos sucede algo malo, ¿cuál es el pensamiento que se nos viene? ¿Cuál es la pregunta que se nos viene? Muchos es porque a mí. El ser humano, usted y yo, siempre relacionamos que a quien le debe de ir mal es al que se porta mal, ¿verdad? El que se porta mal, el que está pecando, el que no cree en Dios, a ese debería de irle mal. Y Job descubre entonces, en esta situación, que al justo, que al honrado, que al fiel también le llega el sufrimiento. Porque él
es un hombre justo, honrado, fiel. Pero él descubre entonces que también sufren los que son fieles, los que son honrados, los que son justos. Pero entonces, en medio de esa pregunta, nosotros podemos analizar el capítulo 14 de Job y nos damos cuenta que, pues en ese momento él hace la pregunta, quizás no tiene la respuesta, pero cuando nosotros vemos esta pregunta, que la podemos traducir, ¿quién puede limpiar a los pecadores, a lo inmundo, al sucio? Nosotros tenemos la respuesta. ¿Quién puede? Dios, ¿verdad? Dios puede limpiar al inmundo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nosotros podríamos responderle a Job hoy. Dios puede hacerlo. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Claro, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Las preguntas entonces que Job hace en el Antiguo Testamento son contestadas en el Nuevo Testamento. Dios contesta en el Nuevo Testamento a través de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús puede limpiar. Jesús es especialista en limpiar, ¿verdad? Al sucio, al que está contaminado, al pecador. Él puede perdonarlo, Él puede limpiarlo. Nosotros podemos ver la historia de Jesús, la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y nos damos cuenta que pudo limpiar a aquellos leprosos, que pudo limpiar al cojo, que pudo limpiar al mudo, al ciego, al paralítico, que limpió a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, al que usted quiera, y usted puede poner su nombre. Ahí usted dice, es que el Señor puede. El Señor puede limpiar. ¿Por qué? Porque ha limpiado a Lupita, ¿verdad? Porque ha limpiado a Rosario. Porque ha limpiado a Emily. Porque ha limpiado a Angelina. Porque ha limpiado a Adriana. El Señor puede porque limpió a Fabiola. Él limpió a Berna, Él puede. Limpió a Cintia. Él puede limpiar a Vicky también. Él puede limpiarnos a todos. ¿Por qué? Porque Él es especialista en limpiar de pecado. Nosotros tenemos esa respuesta porque leemos la Escritura y el Señor dice, aquí está la respuesta en la Escritura. Te vas al Antiguo Testamento, ves la pregunta que hace Job, ¿quién puede limpiar al pecador? ¿Quién limpiará lo inmundo? Él en ese momento responde y dice, nadie. Él dice, nadie, en el verso 4. Pero nosotros sabemos que eso es mentira. ¿Quién puede? Dios puede limpiar al pecador, al más sucio, al más contaminado. Dios lo puede limpiar, lo puede purificar. Por eso miramos nosotros a Juan, el apóstol, diciendo, si confesamos, dice, nuestros pecados, Él, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Aleluya. ¿Quién puede limpiar al pecador? Él puede. Puede limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Claro, Juan caminó con Jesús, vivió con Jesús, vio el ministerio de Jesús. Fue testigo de cómo Jesús limpiaba a las personas, de cómo Jesús lo limpió a él, lo usó a él en el ministerio. Por eso entonces él dice, Él puede hacernos, Él puede limpiarnos de toda maldad. Y David, entonces, también nos dice a nosotros que Dios puede limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él en su oración le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué le dice? Límpiame de mi pecado. La pregunta, ¿quién hará limpiar el mundo? David sabía, Juan sabía, usted y yo sabemos que Él puede limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia. Entonces Job en ese momento, al hacer esta pregunta, que es la primera en el versículo 4 del capítulo 14 de Job, entonces cuando nosotros pasamos al verso 10, nosotros vemos que él hace otra pregunta. La pregunta siguiente es, el hombre morirá. O sea, él dice, el hombre morirá, ¿y dónde estará él? O sea, que Job comienza a pensar, a analizar la vida del hombre. Porque acuérdese que ha perdido no solamente a sus trabajadores, ha perdido a sus 10 hijos. Entonces, en ese momento él comienza a pensar en lo corto de la vida, lo breve que es la vida. Y él entonces se compara a esa flor, dice,
que el hombre nacido de mujer, dice, es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Él, entonces, en ese momento, que está pensando, bueno, la vida es breve, la vida es corta. ¿A dónde se va la gente cuando muere? Porque el hombre morirá. El hombre va a morir. ¿Y dónde estará él? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va usted? ¿A dónde me voy yo cuando morimos? Job estaba pensando, quebrándose la cabeza. Porque muchos hoy en día se siguen haciendo esa pregunta. Constantemente la gente, pero murió tal persona, pero ¿a dónde se fue? Claro, nosotros utilizamos frases muy comunes, ¿verdad? Cuando alguien muere, que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo reciba en su santo seno. Pero nosotros vemos esta pregunta en el Antiguo Testamento y tenemos que ir al Nuevo Testamento para ver dónde está el hombre cuando muere. ¿A dónde estará él? ¿A dónde va la gente cuando muere? ¿Usted tiene la respuesta? Quizás yo tengo la respuesta. Si alguien no tiene la respuesta, la Biblia nos da la respuesta. Amén. La Biblia nos da la respuesta a nosotros. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar la respuesta, porque todos asumimos que cuando alguien muere, o que todos los que mueren, que Dios lo recibe en su gloria. O sea, que Dios lo recibe en el cielo, ¿verdad? Todos decimos eso. Y todos pensamos que todos los que mueren, muchas veces, no, todos van al cielo, pero no todas las personas van al cielo. Entonces, si vamos a la Biblia, ¿qué quiere usted primero escuchar? ¿A dónde van los creyentes o a dónde van los incrédulos, los que no creen? ¿Qué quieren usted? A ver, le voy a dar a que escoja. ¿Dónde van los que no creen o dónde van los que...? Porque vamos a ver los que creen en la Biblia, los que creen en Dios y los que no creen, los incrédulos. ¿Crédulos o incrédulos? ¿Cuál quieren primero? Incrédulos. No, pónganse de acuerdo, ahí me avisan cuando estén de acuerdo. Miremos los incrédulos primero, vaya. ¿Les parece? Vamos a ver los incrédulos. Porque la Biblia nos da respuesta a nosotros a dónde van los incrédulos. O sea, ¿quiénes son los incrédulos? Primero hay que ponerle, ¿verdad? Hay que dar como, ¿quiénes son los incrédulos? Bien. Si nosotros vemos 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Los incrédulos entonces son, si definimos incrédulos, son los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Aquí hablamos de homosexuales y bisexuales. Y el versículo 10, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Estos son los que entran en la categoría de incrédulos. La pregunta es, el hombre muere ¿y para dónde se va? O sea, ¿para dónde se van los incrédulos? ¿Para dónde se van entonces los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores? La Biblia dice que estos no heredarán el reino de Dios, o sea, no irán al cielo. Esos son los incrédulos. ¿Para dónde van entonces si no heredarán el reino de Dios? Mateo 10:28. Jesús enseñó y dio la respuesta. Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿a dónde? En el infierno. Los incrédulos entonces van, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, a la pregunta de Job, ¿el hombre morirá? ¿Y dónde estará él? Entonces, la primera respuesta es que el incrédulo,
¿A dónde irá? Al infierno. La Biblia lo dice. Y usted puede encontrar muchísimos más pasajes, ¿verdad? Porque usted ve que la lista que incluye corintios de injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los cobardes, dice Apocalipsis, los que son abominables, los homicidas, los hechiceros, todos estos, dice Apocalipsis, incluyendo a los mentirosos. Aquí usted puede buscarlo en su Biblia, en su casa, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Habla que estos, dice, tendrán parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno, que menciona a Jesús en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 28 de Mateo. Dice, estos entonces sufrirán en el lago con fuego y azufre. ¿Y qué es lo que dice? Que es la muerte segunda. O sea, ya está establecido que el hombre muera, ¿verdad?, una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? Viene el juicio. Entonces es la segunda muerte. ¿Para quién? Para los incrédulos que estamos viendo en toda esa lista. Estos van al infierno. Esa es la respuesta a Job en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos la respuesta. ¿Amén? Entonces nosotros vemos aquí que realmente hay una respuesta para los incrédulos, pero entonces ¿qué pasa con los que creen? Con los creyentes, ¿a dónde van? Bien, los creyentes entonces, nosotros sabemos que Jesús es el que enseña que cuando alguien muere en Cristo, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Claro, yo sé que este pasaje se utiliza mucho solamente o en algunas ocasiones o casi siempre. Usted dice, ¿a dónde la escucha? Pues en un funeral, cuando alguien muere. Pero estamos viendo la respuesta a esa pregunta de Job. El hombre muere, ¿y a dónde se va él? ¿A dónde irá la gente cuando muere? Bueno, ya vimos que los incrédulos al infierno. Pero nosotros estamos viendo entonces que los que creen, los creyentes, Jesús dice que hay un lugar preparado para ellos en la casa de mi Padre, dice Jesús, en la casa del Padre. Cuando Jesucristo enseñó a orar, ustedes recuerdan el Padre Nuestro que está ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, usted puede ver que la casa del Padre está ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿los creyentes a dónde van? Al cielo. Usted puede ver que Lucas capítulo 6, versículo 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande ¿a dónde? En los cielos. Ahí está la respuesta a la pregunta de Job en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo le está respondiendo. Dios le responde a Job y nos responde a nosotros, nos da la respuesta. Amén. Qué preciosa es la palabra, porque tenemos la respuesta para todo. Lo que pasa es que muchos no queremos aceptar esa respuesta. No queremos aceptar esa respuesta y no queremos incomodar a aquellos que quieren esa respuesta. Porque siempre queremos quedar bien con los demás y que sí, que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga en el cielo. Pero cuando usted ve la lista en el versículo 9, entonces, de 1 Corintios, usted dice, bueno, pero si era injusto, ¿cómo va a ir al reino de los cielos si era injusto? Pero si era un fornicario, ¿cómo? Nunca se quiso casar y siempre quiso tener relaciones por fuera del matrimonio. Nunca quiso establecerse, nunca quiso formalizarse. Y la gente dice, bueno, pero no, pues que Dios lo tenga en su gloria. Pero nunca quiso formalizar su vida, nunca quiso honrar a Dios y a su pareja al casarse. Porque eso es lo que hacemos cuando nos casamos, honramos a Dios, honramos a nuestra pareja. Ah, pues que idólatra. Aunque Dios lo tenga en su santa gloria, pero idólatra. Idolatrando. Olvidándose que solo Dios merece la gloria y la honra, la idolatría, la adoración solo a Dios. Ah, se casó pero quiere andar con muchas más.
y tiene una por aquí, tiene otra por allá, y la esposa en la casa, y llega a la casa, pero ya viene de ver a otra, o otro, porque ahora, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿verdad? Antes era solo el hombre, pero ahora la mujer en el trabajo con el compañero, y llega a la casa y el hombre. Ajá, y así quiere llegar a la gloria eterna, siendo adúltero. Entonces, a veces no nos gusta esta respuesta. Queremos todos llegar al cielo, pero no queremos salir de esa lista. No queremos salir de esta lista que Corintios nos está dando, que Apocalipsis nos da, que el Señor nos da. Nos está diciendo a nosotros, estos no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino, no irán al cielo cuando mueran. Entonces, unos van al cielo, otros van al infierno. Esa es la respuesta. La última pregunta de hoy. Si el hombre muriere, porque va a morir, ¿volverá a vivir? ¿Habrá esperanza? ¿Volverá a vivir el hombre? Job quiere saber qué le sucederá al cuerpo. ¿Qué pasará después de la muerte? Porque muchos creen que nos morimos y ahí termina todo. ¿Verdad? No, ahí termina. Una vez que muramos se terminó todo. Claro, él está pensando en la pérdida de sus hijos y él quiere saber, en medio de su tristeza, porque perder a un ser querido trae tristeza, y él está triste y quiere saber qué va a pasar. ¿Volverá a vivir el hombre? Bueno, Jesús prometió resurrección y vida eterna para aquellos que creen en él, ¿verdad? Juan 11:25 dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, volviendo a la pregunta anterior y esa respuesta, para los que van al cielo, para los que creen en Cristo, estos resucitarán para vida eterna. ¿Volverá a vivir? Sí, todos vamos a resucitar. Tanto el creyente como el incrédulo van a resucitar, pero unos para muerte eterna y otros para vida eterna. Por eso Apocalipsis dice la muerte segunda. Muerte eterna, vida eterna. La resurrección de Jesús garantizó la vida eterna. Amén. Nos garantiza esa vida eterna. Así que Job, en ese capítulo, él, al hacer estas preguntas, llega a una conclusión. Y él dice en el versículo 14, siempre el capítulo 14, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, esperaré en Dios. Amén. Esperaré en Dios, dice Job. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Nosotros somos afortunados porque tenemos las promesas. Somos afortunados porque tenemos las respuestas. Si vemos la vida de Job, él no tenía lo que nosotros tenemos. Todo un Nuevo Testamento, toda una escritura. Él no tenía opción a ir a buscar la respuesta. Nosotros sí la tenemos. Tenemos que usar nuestra Biblia. Tenemos que venir y buscar esas respuestas que necesitamos y que anhelamos en nuestra vida. Así que Job aceptó el control total. Dios tiene el control sobre todo en mi vida. Así que lo que yo voy a hacer es que, como la vida es breve, dijo Job, bueno, la vida es breve, todos sufrimos, pero ¿saben qué? Hay esperanza. Hay esperanza porque Dios tiene el control. Esperaré en Él, le responderé cuando Él llame
y sé que Él me amará, tendrá cuidado, tendrá afecto de la hechura de sus manos. Él me cuidará, tendrá cuidado de mí. Eso es lo que vemos nosotros en esta historia. La plena confianza de Job. Él termina diciendo, al final de sus días, en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La plena confianza. La plena confianza en Dios. Creo que nosotros, al ver estas preguntas que Él se hace, y que quizás usted se ha hecho en algún momento, que yo quizás me he hecho en algún momento, las preguntas, ¿quién hará limpio al inmundo? ¿Quién nos puede limpiar? ¿Quién nos puede perfeccionar? ¿Quién puede limpiarnos de todo pecado? ¿Quién puede limpiarnos de esa maldad que muchas veces sale de nosotros? Esas acciones que salen de nosotros, que muchas veces decimos, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hago? Si yo quiero agradar a Dios, ¿por qué pequé? ¿Por qué le fallé al Señor? ¿Quién puede limpiarnos? Dios puede limpiarnos. Pero hay que venir y confesarle a Él. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre morirá, es cierto, moriremos. ¿Dónde estaremos entonces en esta mañana? Tenemos nosotros que preocuparnos. Preocuparnos para llegar a nuestra morada eterna. Porque la morada eterna está preparada por Jesús. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Pero también está preparado el lago de fuego, que está preparado no para nosotros. Ojo, Dios no preparó el lago de fuego para nosotros. Lo preparó para Satanás y sus ángeles. Pero esa morada está preparada también. Entonces, ¿es una morada eterna? ¿Para vida eterna o muerte eterna? Tenemos que preocuparnos nosotros por llegar a esa morada que Jesús preparó para nosotros. No a esa morada que está preparada para Satanás, que es el infierno. Lo veo preocupado. Y con justa razón. Amén, yo me preocupo también. Esta es una preocupación real. Tenemos que preocuparnos por asegurar nuestra morada eterna. Tenemos que estar preocupados nosotros. Si no estamos agradando a Dios en nuestra vida. Si no nosotros, si sabemos nosotros que Dios no está contento con nuestras acciones, tenemos que preocuparnos. Tenemos que prepararnos nosotros para estar con Él, frente a Él. Amén. Así que usted, por favor, vaya a su Biblia y busque las respuestas a esas preguntas, esas interrogantes que usted tiene. Ahí encontrará usted la respuesta. Amén. Póngase en pie, oremos en esta mañana. Y recuerde que nos debe de confortar saber que Dios ha tenido el control, tiene el control y seguirá teniendo el control en nuestra vida. Que el Señor tiene un propósito para el sufrimiento. Ojo con esto. Porque Job, siendo justo, perfecto, temeroso de Dios, sufrió. Pero Dios nos muestra a nosotros con la vida de Job que Él tiene un propósito especial. Él tiene un propósito perfecto. Así como lo tuvo en la vida de Job, lo tiene en su vida y lo tiene en mi vida. Nos debe de confortar a nosotros esa respuesta. Esa seguridad que tenemos en Dios. Él tiene el control de todo en nosotros. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté sucediendo en nuestra casa, en nuestros trabajos,
o donde usted lo quiera ver en cualquier área de su vida, no importa. Si es agradable o es desagradable lo que esté pasando, Dios tiene un propósito perfecto. Dios tiene el control. Eso es lo que nos muestra a nosotros esta historia. Que aunque hayan preguntas en nuestra mente, en nuestros corazones a veces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué sucedió de esa manera? ¿Por qué no fue de otra forma? No importa que hayan esas interrogantes, está bien. Pero nosotros hemos de saber que el Señor tiene la respuesta para esa interrogante. Y que nosotros con corazón humilde tenemos que escucharle a Él y aceptar esa respuesta. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos que tú eres el Dios de nuestra vida. Un Dios que tiene control perfecto, que tiene propósito perfecto para nosotros. Señor, nos conforta el saber de que tú estás en control de nuestra vida. Que en esta mañana, Señor, nosotros, con todo nuestro corazón, confiamos que tú estás de nuestro lado, que tú estás de nuestra parte. Que aunque hayan preguntas, que aunque hayan dudas, Señor, nosotros sabemos que tú eres el que tiene la respuesta. La respuesta acertada, la respuesta correcta la tienes tú, Señor. Que así como contestaste esas preguntas, Señor, que Job se formuló allá en el Antiguo Testamento, Señor, siglos atrás. Que así como Él lo hizo, y tú, Señor, trajiste la respuesta a través de Jesús. Que tú respondes a través de Jesús. Porque Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta para todo en nuestra vida. Jesús es la respuesta a nuestras interrogantes, a nuestras dudas. Jesús es la respuesta para nuestros pecados, para nuestras maldades. Tú puedes, Señor, a través de Jesús, perdonarnos, limpiarnos. Porque Jesús nos da la respuesta a nosotros. Porque Él es nuestra respuesta. Gracias porque tú tienes el control en nosotros. Y en esta mañana, Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan salir de este lugar, Señor, con fe, llenos de fe, Señor, conscientes de que tú estás en control de sus vidas. Y que a nosotros, Señor, a nosotros nos queda tomar el consejo que dio Santiago. Que tomemos como ejemplo esa aflicción de los profetas, de aquellos que hablaron en tu nombre. Señor, que podamos ir y ver nosotros esas aflicciones como las que pasó Job, y que nosotros podamos ver, Señor, el fin que hubo en esta historia de Job. Que tú, Señor, tú fuiste muy misericordioso y compasivo. Seguirás siendo misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y en esta mañana estamos convencidos de que eres nuestra respuesta a cualquier pregunta que tengamos, a cualquier duda que tengamos. Tú eres la respuesta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque hablan a nosotros. Porque a través de tu palabra, oh Dios, hablas a nosotros. Hablas a nuestro ser, a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de palabra. Síguenos bendiciendo. Síguenos llenando de ella. Síguenos edificando, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.